que le sabe de la realidad está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo nos dio. Sinceridad. Dios está pidiendo que nos dé y que nosotros le demos la sinceridad que necesitamos. Una vez más, siendo jueves 29 de noviembre, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Es para nosotros y para mí un placer estar aquí en Gosén Estéreo de Tiempo a Eternidad con un gran tema, un nuevo tema, cuyo título lleva La cárcel, tiempo de un cambio. Pero no estoy solo, como lo pueden ver, estoy con dos de mis compañeros, mis invitados del día de hoy. Quisiera darle la entrada a mi amigo, mi hermano en Cristo, al hermano Báez. Muy buenas noches, hermanos de Gosén Estéreo. Para mí es un placer poderme dirigir a ustedes y saludarles a cada uno de ustedes, los que estén sintonizándonos en este momento, para que la gracia del Señor Cristo sea con todos ustedes y les dé una gran bendición a través de este programa. Gracias, hermano Mateo, por la invitación que me ha hecho a su programa. Así es, porque Gosén somos todos, y también a mi lado derecho tengo a alguien muy especial, el hermano Enrique Espinel. Dios lo bendiga. Amén, hermano Mateo, muchas gracias por la invitación que me hacen este día, estar acá. Realmente es un privilegio estar aquí, realmente muchas gracias por ello. Igualmente aquí a Gosén Estéreo, hermano, porque pues a través de estos medios pues muchas personas pueden conocer y edificar, realmente pueden llegar a edificar su vida, y bueno, a que la palabra y este mensaje le puedan llegar. Así es. Bueno, la cárcel, tiempo de un cambio. Creo que tenemos dos escrituras bases en esta noche. La primera está en Segunda de Pedro 2:4, que nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2:4 nos dice la escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También tenemos una escritura base, trayéndolo al contexto, en 1 Corintios 10:23, que nos dice: Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. No todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así es, todo me es lícito, no todo conviene. Vemos que la cárcel, tiempo de un cambio, en estas escrituras bases nos da el pie para iniciar lo que viene siendo, lo que es una celda.
no es tan solo un edificio, no es tan solo una cavidad en el cual podamos nosotros o nos lleven ahí por privación de la libertad. Vemos que tanto almas encarceladas están desde el Génesis, porque desde ese momento fue. Vemos también que tenemos cárceles mentales, cárceles espirituales, cárceles en las cuales nosotros podemos salir o no salir. Esto es Gosen Estéreo de Tiempo a Eternidad. Vamos a un corte musical y esperando que cada uno de ustedes disfrute de nuestra transmisión. Y pues bueno, Gosen somos todos. Quisiera darte a ti la gracia que me dio mi Cristo tan amado, que muerto fue el amor. Quisiera compartir contigo ese dolor que mi Señor pasaba por ti, por mí en la cruz. A la diestra de mi Dios, nosotros mirándonos su gran amor, te invito yo a brindarle todo, sí, todo el corazón. Ofrece hoy tu vida a Cristo el Salvador. Y ahora que Él está a la diestra de mi Dios, rogando por nosotros y dándonos su amor, te invito yo a brindarle todo el corazón. Ofrece hoy tu vida a Cristo el Salvador. Volvemos aquí en Gosen Estéreo de Tiempo a Eternidad, siendo las 7:09 de la noche. La cárcel, tiempo de un cambio. Hace un rato leíamos una escritura, la cual nos hablaba de Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4. Quisiéramos dar el significado de cárcel, de prisión, que nos dice: edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. Ahora, dice el diccionario que presunto también significa que se supone o se sospecha aunque no está demostrado. Entonces vemos que de una u otra manera, cuando a uno lo demandan, porque es así, ¿no? A uno lo demandan por X o Y cosa, no está comprobado, pero aún así lo llevan a la cárcel. Sí, es así. siempre que es acusado. Siempre que es Sí, acusado. un momento como digamos de, no como condenado, sino como sindicado. Acusado. Sindicado se le dice en ese término, sindicado hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿no? Entonces volvemos otra vez al contexto que queremos llevarlo, y es a esas almas encarceladas que están hoy.
Quisiera su merced encontrar, creo que encontró un extracto, si no lo Sí. puede compartir. Dice que, o sea, yéndonos al huerto del Edén, porque hermano Mateito, vemos de que en el huerto del Edén los hijos de Dios quedaron sometidos a oscuridad, ¿sí? A separación. Muerte significa separación. Ellos quedaron separados de Dios. Entonces dice el Espíritu Santo acá, dice, el Espíritu de Jesús, el Espíritu cuando Él murió, él solamente murió su carne. Su espíritu fue al infierno y predicó a las almas encarceladas, ¿correcto? Solo su carne murió y luego Él lo resucitó y lo vivificó. Vivificar significa dar vida. ¿Sí? O sea que cuando Jesús fue y vivificó a esas almas que estaban separadas de Dios. Dice que bajó y predicó a las almas que estaban encarceladas. Así es, yo creo que el hermano Branham es bien explícito. Él dice, él fue y predicó a las almas encarceladas que están en el infierno, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Fíjense bien, el juicio no es ahora mismo. Dice, en este momento no existe el infierno ardiente. Si alguien le dice a usted que fulano de tal está ahora mismo ardiendo en el infierno, eso no es correcto. Cualquier juez de nuestro sistema judicial es suficientemente justo para no condenar a un hombre antes de que haya sido probado por el jurado. Y Dios nunca lanzará a un hombre al fuego ardiente sin que primero haya sido condenado por la ley de Dios. El tal primero tiene que rechazar la misericordia. Entonces ahí es donde vemos que el Señor baja a las almas encarceladas, les predica y Sí. vuelve y sube con los santos, ¿no? Sí. Dice Mateo. Es ahí donde vemos que estas almas encarceladas, y podemos hallar el contexto rápidamente en Judas, que nos dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice hermano que no está el juicio del gran día todavía, No. está todavía la misericordia. Estamos Claro, en hay un trono- misericordia en un trono- todavía hasta que no llegue un juicio. Eso Esperamos es en un trono de gracia. correctamente, eso Así es un es. tipo y sombra, digamos, de cuando uno está, digamos, porque pues, llegando al tema de eso, cuando yo pasé, pues, por esa situación, que lo puedo hablar de eso, ¿no? Explícitamente, entonces, cuando uno principalmente lo llevan a uno y posteriormente ya lo llevan y le hacen el juicio, para poderle quitar una sentencia, ¿no? Entonces, Ese- primero está el hombre en la cárcel, por decirlo así, va a un juicio y de ahí sale culpable o inocente. ¿Es así? Sí. Sí. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento todos estaban sometidos a muerte. Y muerte es separación eterna Ajá. con Dios. Pero Dios abrió un puente. Esa era... Ese puente que Él colocó fue la gracia. Pero, A través de su sangre pudimos tener de nuevo la vida eterna. pero entonces en el Antiguo Testamento nos están hablando que esa sangre es de animales, Sí. por holocaustos. Pero no Sí. quitaba... No, No, tenía no. un acercamiento. No directamente. tenía, claro, ¿no? Sí. Pero por un sacrificio estaban viviendo, por decirlo así, no en pecado, por decirlo Sí. así. Entonces, de una u otra manera, tanto las almas que creyeron como las almas que no creyeron, porque en ese momento no había redención, fueron al infierno. El Señor les predica a las almas encarceladas Sí. y sube con los santos. Porque note usted que muchos patriarcas del Antiguo Testamento ellos murieron con la esperanza del Redentor, como pasa a Job, un hombre que fue de mucha fe y dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún el Redentor todavía no estaba, pero Sí. él tenía la esperanza de la colocada la mira en el Redentor. Así es. ¿Sí? Yo creo que... Claro, ya tenía esa visión del futuro Ya profética estaba que programado miraba, hacia- lo que iba a venir, o sea, él ya... Sí, yo creo que la Biblia está escrita de una manera que obviamente lo dice, está oculta de sabios y entendidos. Amén. Pero yo Suena- creo que los profetas Isaías, Jeremías, estos fueron antes de los Salmos y de Job, yo creo. Sí. Porque tanto Isaías que dice, un niño nos es nacido más... Y Isaías 9:6. que Isaías un 9:6. niño nos es nacido... niño Hijo nos es dado, su principado sobre sus hombros y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Y príncipe príncipe de de paz. También nos dice el hermano Branham que habían 3 etapas, ¿no? Sí. Estaba Jesús, vino, hizo milagros, hizo sanidades. También estuvo la otra parte de los fariseos, que decía que era Belcebú y que muchas cosas, ¿no? Sí, Pero estaba una acusación. era la acusación. Pero entonces el Señor les dice serpientes.
Generación de víboras. ¿Quién nos Les- enseñó a vivir de esta ira venidera? Les dice. Y también hay una tercera etapa. Esa tercera etapa es la de... Es cuando el Señor empieza a hacer el juicio, ¿no? Sí. Es cuando ya más adelante cuando Juan ve que el Señor, uno que estaba en el trono, se para y dice, salid de allí, pueblo mío. Apocalipsis 18. Yo creo que todas estas cosas nos dicen que las almas encarceladas aún están muertas hoy en día. Eso lo dice el Maurana en Almas Encarceladas. Sí. Pero note usted que Jesús, mi tema es hacer énfasis en lo que Jesús hizo cuando Él murió. Ujú. Él murió su carne, pero su espíritu fue al infierno Ajá. para sacar a aquellos patriarcas que estaban en celdas de oscuridad. Y también quitarle las llaves, ¿no? Sí, porque el enemigo infierno. tenía las llaves de esas prisiones. Exactamente. Y entonces él tuvo que derrotar al enemigo y quitarle las llaves de las prisiones. Y cuando él resucitó, sacó consigo las llaves de las prisiones. Por eso una persona tiene que saber de que, porque hoy en día hay muchas personas presas. Aún no están, hermano Quique, no están presas tras de unos barrotes, tras de unas rejas. Pero están presas, dicen yo no puedo salir de ahí. Uno le habla del tiempo de la gracia a muchas personas, pero ellos no aceptan y dicen, no, yo de aquí no puedo salir. No, yo fácil, no, es que yo dejar el trago, dejar esto, dejar aquello. Yo de aquí, yo creo que de aquí no salgo. ¿Por qué? Porque ellos se meten en unas prisiones. Están sometidos a unas prisiones que aún yo viví eso. Yo le comentaba hace ratico, hermano Mateo, cuando yo me descarrié después de conocer este mensaje y yo hice cosas que no son para un hijo de Dios. Siendo un hijo de Dios, hice cosas que Dios me permitió, como dice acá el versículo que leímos de 1 Corintios 10, 23. No todo me es lícito. Todo ¿sí? me es lícito. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es. ¿Sí? Yo creo que hay una historia muy tremenda que es del rico y Lázaro. Si usted la quiere encontrar, está en Isaías, en Lucas, el capítulo 16-19, que dice... Lucas, Capítulo 16, versículo 19, que nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Yo creo que es algo muy sobrenatural el hecho de estar en el Hades, ¿no? El hermano Abraham lo dice, él tuvo la visión, que cuando estaba en el Hades veía a esas mujeres pintadas, esas mujeres muertas y con un llanto, dice la escritura, hiciera llanto y el crujir de dientes. Y el mensajero dice que un día iba con la esposa y estuvieron en un supermercado. Y que porque ella había Exactamente. visto, él pudo, como él era un profeta, él pudo ver tanto lo que era el paraíso como también lo que era el infierno. Y él en la tienda se acordó de esas mujeres. Cuando vio esas mujeres cuando vio pintadas. ¿Sí? Que dijera, esto es el reino de Jezabel. Sí. Entonces es ahí donde vamos, en las prisiones ocultas, oscuras, espirituales, Sí. en esas prisiones en las cuales estamos hoy en día, porque de una u otra manera nos llevan de una prisión a otra prisión, y creo que eso es una celda, después a una celda más segura y a otra celda más segura para no poder salir de ahí. Sí, usar cada preso, porque vea, eso era lo que yo les quería comentar a los que están a través de las redes. Yo esto es como aparte del testimonio que estar uno preso espiritualmente y físicamente, en su mente, digamos, estábamos hablando de estar uno preso mentalmente. sí. Yo sentía una voz que me decía, usted no puede salir de ahí, del trago, de la mentira, de los chistes sucios y de cosas inmundas, groserías, lascivias y cosas que uno tiene por el estilo, aunque todos tenemos tentaciones. Pero había una voz fuerte que hablaba mucho más fuerte de lo bueno, una voz que hablaba dentro de mi interior, digamos, entre el hombre interior, que me decía,
tú no podrás salir de ahí. Y yo cuando me tomaba mis tragos, yo me acordaba de quién, a dónde había estado yo y sabiendo que había un mensaje que era la verdad. Y algo que me decía, pero tú no puedes salir de ahí. Tremendo. Y escuchaba dentro de sí dos voces, como lo que habla el La Espíritu contraparte, Santo. sí. Una fuerza del bien y otra del mal. Y yo estaba preso ahí. Yo nunca estuve preso físicamente tras de unos barrotes, pero estuve preso, digamos, espiritualmente, hablando, digamos, mentalmente. Yo estuve preso ahí, y eso, algo que no me dejaba. Yo quería seguir este mensaje, pero algo que no me dejaba, algo que me tenía preso, cautivo ahí, porque que estar una persona, aunque quiera la libertad, hermano que estuvo tras de las rejas, vivió ese mundo de la cárcel, pero yo viví la cárcel espiritual, como todos los que han venido a Cristo han salido de esa cárcel espiritual. Y algún día el Espíritu Santo tomó el control de mí y me llamó de nuevo, y yo quedé libre. Yo sentí un descanso, como cuando una persona sale de la cárcel, uno siente un descanso, porque uno está preso. Cuando uno va a visitar los hermanos en las cárceles, uno se siente que aunque quiera salir, no puede. Algo que no lo sé, porque está muy amurallada las puertas, y aunque uno quiera, hasta que no sea la hora, no puede salir. Así es en lo espiritual. Uno quiere salir, pero hay algo que no lo deja. Bueno, yo creo que es algo psicológico, ¿no? Sí, psicológicamente uno... El hecho de que a algo le dice que es cierto, pero no es cierto, que se salga o que no se salga. Hay diferentes tipos de cárcel, ya sea lo que es el alcohol, las drogas, aún el mismo celular, que es la tecnología hoy en día, cómo está azotando tanto a la juventud. Pero yo creo que Satanás todo lo pervierte. La tecnología se hizo para algo fundamental, y es lo que es compartir la palabra y diferentes cosas, pero creo que Satanás lo pervierte todo. Y es ahí donde vamos en el tema de la cárcel, que no necesariamente tiene que ser físicamente, necesariamente tiene que ser psicológicamente, aún hasta espiritualmente, porque son espíritus seductores que lo tienen aún. En el mensaje de almas encarceladas, párrafo de 35, hermano Mateo, si me colabora con la lectura, podemos ver lo que el Espíritu Santo nos explica, nos enseña ahí en el verso 35 del mensaje de almas encarceladas. Dice de la siguiente manera, no tiene... No tiene texto. La versión antigua. Ya, ahora vean. Dice, ahora, esto de que almas encarceladas, almas que hoy están encarceladas. Ahora, el alma del hombre no es el cuerpo. Note usted que habla de como nosotros no somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el alma no es el cuerpo. Ahora, el alma no es del hombre, no es el cuerpo del hombre, es alma, ¿ve? El alma es algo que es lo natural, la naturaleza del espíritu. Y entonces, cuando la naturaleza del hombre, cuando él dijo, estamos en cuerpo, en cuartos, las escrituras claramente nos dicen que estamos en cuartos, y cuartos vidas están escondidas en Cristo Dios, selladas allí por el Espíritu, porque nosotros también tenemos que estar, como dijo Pablo, sentirnos prisioneros. Nosotros estamos prisioneros tanto de la vida eterna como del mundo. Así es. ¿Sí? Porque Pablo se sentía prisionero de Cristo. Esa ya es ese punto donde vamos. Sí. Pero antes quisiéramos tocar un tema en especial, y es esa cárcel natural. No podemos olvidar ello. Sí, claro. No podemos olvidar esos barrotes que cada día los prisioneros o los reclusos allí en las cárceles están sufriendo, tal vez por su inocencia o por su no inocencia, su culpabilidad. Pero entonces ahí es donde vamos, y quisiéramos entrar en eso un poquito. Dice en la ciudad de Bogotá, en la ciudad capitalina,
hay dos cárceles, ¿no? Esta de hombres, la Picota y la Modelo. La Modelo, sí. Creo que tenemos aquí una experiencia en la cual quisiera preguntarle al hermano Enrique, ¿qué era eso de estar en la cárcel? Bueno, les voy a comentar mi experiencia de toda esa situación, cómo pasó, por qué estuve allí. Igualmente, pues son cosas igualmente como muy extenso, pues trataré de ser lo más breve posible en toda esa cuestión, ¿no? Deseaba iniciar con, o sea, esto que voy a hablar con un tema, con una escritura muy bonita, que está en el Salmo 69:33, que dice: porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Entonces yo pienso que Dios siempre se va a acordar de aquellas personas que de un momento a otro estuvimos allá, o que Dios, porque nos permitió estar allí en un lugar de esos realmente. Entonces digo yo que es como la predestinación de Dios, que uno permitió que estuviéramos en un lugar de esos, por X o Y motivo, quizás unos culpables, otros no. En mi caso, pues realmente pues sí tenía culpabilidad en lo que hice. Miraba también otra escritura que estaba leyendo ahorita y me causó pues curiosidad, donde dice el Proverbio 7:22, y como el necio a las prisiones va para ser castigado. ¿Realmente quién va a las prisiones? El necio. ¿Por qué vamos a las prisiones realmente? Por necio, por no escuchar uno realmente. Quizás no escuchar los consejos del papá, de la mamá, no le dicen a uno, mi hijo, mire, haga esto, mire, no haga lo otro, pero uno realmente se desvía a hacer las cosas a su manera. Pero Dios en su infinita misericordia lo lleva a uno a un lugar de estos. Para mí, digo como experiencia propia, fue un lugar maravilloso. Quizás para muchos es tremendo, sí, aún se habla de la Biblia que es un sitio de mazmorra, es una mazmorra, es un sitio tremendo donde se ven tantas cosas, pero que allí también Dios tiene ese lugarcito, porque aún miramos la escritura donde dice, fui preso y me visitaste, sí, estuve enfermo y estuviste allí, ¿cierto? Entonces Dios va a tener su sitio allí, es un sitio que yo lo experimenté, que al comienzo, cuando recién llegué, yo llegué sobre la época del año 97, 3 de marzo del 97, realmente la intención mía era salirme, y siempre viraba la manera de uno salirse, porque siempre uno pensaba y si uno mira, la naturaleza del ser humano es ser libre, porque no es ser libre como el animal. Aún me acuerdo tanto que sobre esos tiempos yo me fugué de la cárcel, me salí de la cárcel del Barney, me volé, ¿sí? Entonces resulta y pasa que puse un abogado, y fue palabras que me quedaron siempre, es como algo bonito. El abogado siempre en la defensa mía decía, señor juez, si usted ve el ser humano como el animal, nació para ser libre. Entonces él decía, si usted pone el ejemplo y pone una jaula y usted le abre las puertas a esa jaula, usted va a ver que ese animalito o ese pajarito se va a salir, porque él nació para ser libre, así como el ser humano. Nosotros nacimos para ser libres, tanto físicamente como espiritualmente, sino que obviamente caímos a este Edén, que estamos viendo el Edén de Satanás, donde estamos agobiados acá, y obviamente nos tiene agobiados todo eso, pero como dice la escritura hermosa, donde dice Mateo 25, donde dice, si os libertare el Hijo, seréis verdaderamente libres. Realmente no lo puede hacer nada más libre aún. Así es. Nada. Duré tantos años allá y veía a uno gente ver, salir, entrar, y realmente uno ver gente que llegaba, y por estos lugares se ve mucha religiosidad, en tantos grupos pentecostales, trinitarios, de todo encuentra uno ahí. Igualmente hasta la persona, hablándolo con todo respeto, persona que uno le dice el indigente, el ñerito, que le ve uno ahí, es el que más Biblia sabe, ¿sí? Mucha Biblia sabe. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de esto se leen mucho, tiene uno tiempo para leer totalmente. Bastante conocimiento. Bastante. Entonces uno adquiere mucho conocimiento y habla. Hay que ocupar en el tiempo. Claro, uno lee una cosa, lee otra, mejor dicho, tiene todas las 24 horas del tiempo. Imagínense. En mi caso, cuando me leyeron, pues, una sentencia, pues, alta, que tiene que hacer, entonces, lo que uno piensa es en volarse, porque el ser humano no siempre piensa, pero ¿qué pasa? Pensaba en volarme, pues, para seguir en mis delitos y pecados en lo que yo hacía, y lo logré salir otra vez, me devolvieron y me recapturaron al poco tiempo, y volví otra vez, y aún más, con otro delito más encima, que era fuga de preso, falsedad en documentos, porque yo me volé, pues, con papeles falsos, violentando todos los sistemas de seguridad. Volví nuevamente y bueno, y siempre queriendo buscar esa libertad, y por este lado, por todos los medios, buscando esa libertad. Pero realmente digo que Dios es maravilloso.
porque Dios lo quería tener a uno ahí. Entonces uno dice después, Señor, pero ¿por qué me tenía ahí o por qué vine yo a estar en esto? Por lo que es que nosotros siempre decimos, ¿por qué me sucede esto? Pero nunca, ¿para qué me sucede? Amén. Como dice el hermano Branham, dice, siempre toda cosa que sucede, siempre miremos que todo obra para bien. Sí. Pero ahora lo comprende uno. En ese tiempo uno no lo comprendía, y no siempre buscando la libertad por este lado, y mejor dicho, de una manera o de otra. ¿Ves? Pero Dios en su infinita misericordia, sobre el año 2005, me acuerdo, la cárcel nacional modelo Patio 2A, alguien me entregó un folleto a un hermano que está aquí actualmente, viene aquí a nuestra congregación, y el hermano, sí, él me dijo, mira hermano, toma, y le entrego esto. Nunca se me va a olvidar un folleto que decía, la cáscara no es heredera, la semilla no es heredera con la cáscara. La semilla no es heredera. Un librito cafecito. Lo tomé el librito, lo llevé para mi cuarto. Eso es mentira, como alguien decía, un predicador. Eso es como cuando usted se enamora de la muchacha, que usted la miró al comienzo y quizás no le gustó. La ve usted y dice, yo no le encuentro nada de bonito. Pero ya con el tiempo, usted empieza a verla bonita. Y ya con el tiempo usted se enamora de ella. Y llega el momento que da su vida y van a ser una sola carne. Y yo, uy, sí, se enamoró tanto. Es la palabra, lo mismo, pues al comienzo, le dan la palabra y usted, uy, sí, eso era lo mío, no. Al comienzo usted anda reacio ante eso. Pero a medida que usted va leyendo, a medida que esa palabra va haciendo vida en uno, usted se va enamorando. Va llegando al corazón eso. Sí, porque va como la palabra claro. de Dios es una semilla. Amén. Va llegando, sí, y va haciendo, y va creciendo, y va germinando en el corazón, y empieza usted a sentir pues el gozo, la paz. Y lo más tremendo y lo más hermoso de todo eso, que siempre lo cuento cuando hablo. Quizás me dicen, no, pues usted no debe contar esas experiencias que usted estuvo. Por el contrario, Dios me permitió vivir eso. Y si Dios me permitió vivir eso y me sacó de eso, pues digo yo, cuánto más cuidado Dios no tendrá ahora. Si estuve en mi mundo, en tantas cosas donde pues realmente meternos y contar, digamos, a fondo, ya sería, digamos, meterse uno, bueno, cosas que uno hizo, y pues por la solo sublime gracias a Dios estamos aquí hoy en este lugar, realmente hablando. Pero realmente fue Dios sobre el año 2005. Recuerdo que me permitió llegar el mensaje. Yo lo tomé, lo puse en la cabecera de mi cama, y no es que lo vaya a leer, uy, sí, venga, voy a leer, ¿qué es esto? No, lo dejé allá, como un libro cualquiera. Y realmente cierta mañana me levanté y dije, tantos libros que he leído, porque he leído muchos libros, entonces voy a leer esto, el libro mormón, el libro de estos, todo lo que me llegaba lo leía, pero yo siempre en mi mundo, y siempre yo le pedía a Dios, Señor, muéstrame ese camino realmente, porque eso era, a pesar de mis cosas, yo hacía mis cosas en el mundo, pero yo tenía un lugar, lo digo, un lugar, que siempre yo oraba allá. Señor, ayúdame, yo quiero que me muestre el camino. Tremendo, tremendo. Esto es la cárcel, creo que en ese momento usted sufre un cambio, ¿no? Claro, son cosas que, como le digo, volviendo al tema, entonces siempre oraba a Dios y le decía, Señor, muéstrame ese camino realmente, porque yo sé que hay un camino, porque yo fui de todas las iglesias, iba, mejor dicho, forastero, por todo lado, iba a un lado, iba al otro, pero no encontraba nada, realmente lo que uno quería encontrar, sí, encontraba de todo, pero realmente yo decía, no, Señor, en mí, yo pensaba, decía, Señor, si esto es Dios, yo me quedo más bien en el mundo, y me fui para el mundo y hice de todo, entonces me quedé en el mundo y hice cosas, y por lo mismo tanto, como dice la escritura, el necio va a las prisiones, no escuchaba la voz de mi mamá, mi hijo, mire, escoja sus amistades, mire que esto, pero yo digo que ese era el plan que Dios tenía en su economía para poder llevarlo a uno y poderle mostrar esa palabra realmente. Fue cuando llegué, en esos días me acuerdo, y saqué el librito que tenía allí, debajo de la cabecera, y me puse así a leerlo, como cualquier libro, mensaje, lo leí. No, pues cuando me levanté de leer ese libro, maravilloso, o sea, yo creo que es cuando uno llega y la palabra era revelada, yo dije, no, pero ¿esto qué es? Yo nunca he leído esto. Eso para mí fue nuevo, y realmente ahí sí es cuando uno empieza a sentir la paz y dice, oiga, sí, Señor, esto es algo fuera de lo común, más de lo que uno piensa. Y fue cuando empecé. Algo sobrenatural que empieza a tomar cabida de nuestra. Claro, porque es algo, por eso digo, la palabra llega, la semilla entra, la buena semilla, ¿quién la sembra? Pues un profeta, es lo único que puede sembrar la buena semiente, el Hijo del Hombre, nadie más puede sembrar la buena semilla. Quizás podamos escuchar yo escuchaba grandes predicadoras, grandes predicadores, y uno puede escuchar de todo, ¿cierto? Pero realmente la voz no es la voz de Dios, como dice la Escritura allá en Corintios, dice, si la trompeta hiere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
pues nadie se prepara porque no está escuchando, pero cuando escuchamos la voz de Dios, realmente esa voz es la que lo va a traer a uno. Pues si las ovejas oyen mi voz y me siguen, cuando yo escuché esa voz dije, oh Señor, esta es la voz tuya, no refuté ni nada, ni dije, oiga, esto será, esto no será. Entonces uno siempre prudente y callé. Fue cuando pues el hermano que asiste aquí tenía igualmente un grupito y se congregaba ahí, yo empecé pues a ir, a congregarme, pues con la pena, como le digo, eso era una pena tremenda ya osculto para que no me miraran, solo de saber, uy, este muchacho lo conocemos pues tremendamente y ahora lo que va a hacer que metido allá con los evangélicos. Pero cuando llegué ahí, Dios empezó a hacer de mí y empezó a tratar y es que después que por la gracia de Dios me permitió conocer este mensaje, dije, no, Señor, yo ya no me quiero ir de acá. No, pues está loco, me dijeron más de uno. No, pues yo estoy loco. Yo me quiero quedar acá, yo me quería quedar realmente. Y me quiero quedar ¿hasta cuándo? Hasta el día y la hora, Señor, que usted me quiera sacar de acá, pero de la manera correcta. ¿Para qué? Para salir realmente y empezar a caminar como usted quiere que yo haga las cosas. ¿Sí? Bueno, es algo tremendo su testimonio. Incluso en la cárcel podemos llamar algo que se llama decisiones, ¿no? Es esa decisión en donde están los dos caminos, el bien y el mal. Es esa decisión en donde podemos tener en la mente algo bueno, pero en el corazón algo malo, o al contrario. Pero entonces es ahí donde tenemos que afrontar las consecuencias, ya sea en una cárcel, Amén. tanto espiritual como natural, ¿sí? Claro. Está la no libertad, está obviamente lo que es una prisión, lo que es los soldados, en este caso el INPEC, ¿no? Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Para ello necesitamos tener algo que llaman delitos, ¿sí? Obviamente, sin delitos o con delitos hay algo que siempre será fundamental en eso y es una demanda. Si uno no tiene una demanda, yo creo que es por la gracia de Dios, que a cualquiera de nosotros nos pueden mandar por X o Y cosa, ¿sí? Y en investigaciones se han quedado ahí hasta que 3, 4 años, 5 años en investigaciones para comprobar lo que si es verdadero, es culpable o es inocente. También tenemos algo llamado política. Obviamente la política sabemos que es incorrecta, que es mala, pero pues está la buena, que de una u otra manera se hace justicia, pero hay otras no tanto. Y pues eso se resumiría a la ley. Todos conocemos la ley, todos conocemos que tenemos una serie de derechos. Esos derechos, tanto morales como ciudadanos, esos derechos yo creo que se los rendimos a Dios. Sí. Más los morales. Hermano Mateo, siempre la ley, que es lo que dice el Señor del César, ¿sí? La ley terrenal tiene necesitan buscar siempre un culpable para digamos, atribuirle ciertos delitos. Lo importante es encontrar un culpable. Bueno, cuando siempre vemos que en las cárceles, cuando cae una persona por un delito, encontramos el culpable de X, Y y Z de tal delito, del secuestro, de la extorsión. Y lo importante es encontrar un culpable, así no lo sea. Así es. Muchas personas están presas sin ser culpables, pero como lo importante es buscar un culpable, los jueces, ¿qué es lo que necesitan? Buscar una persona culpable. Sí, perdona, agrego algo a lo que usted está hablando del hermano. Más que culpables y todo eso, yo digo que, o sea, en la vida no ocurre nada por casualidad, realmente, no nada por casualidad. No, claro. Yo siempre miro que si Dios permite todo eso, es por algo. O sea, eso yo le llevo a las personas, Dios me dio la oportunidad pues de poder tener un grupito allá y nos congregábamos allá y pues hablábamos de todos esos temas, ¿no? Realmente. Y realmente, si Dios permite que lleguemos a un lugar de esos, bueno, de la manera que sea, es para realmente Dios extender su misericordia. Correcto, para yo les decía, correcto, quizás hoy miramos, aún en este momento, cuántas personas han muerto, cuántas personas Dios no les permitió por su misericordia estar un día más, un minuto más, pero Dios por su misericordia hoy nos tiene aquí. Entonces yo les decía a ellos, quizás Dios les dio la oportunidad de estar aquí en un lugar de estos, quizás sí presos, pues físicamente, ¿cierto?
pero en el momento Dios nos va a sacar de acá, aprovechemos el momento. Quizás por este medio muchas personas, digamos, nos están escuchando en un lugar de esos, de una cárcel. Realmente es un lugar pasajero, sean los años que sea, Dios en un momento va a abrir la puerta, porque lo dice su palabra, abrirá la puerta para que salgamos, ¿cierto? De esa, digamos, de esa prisión física, ¿cierto? Física. Pero como les decía a los muchachos, o sea, son cosas, digamos, que podemos salir de esa prisión física, pero realmente afuera sí nos esperan, ¿verdad?, las pruebas, porque aquí afuera es donde realmente van a estar las pruebas realmente de todas las cosas. Entonces, si estamos en un lugar de esos, ¿cierto?, es un lugar, lo asimilo como, digamos, un partido de fútbol. En el partido de fútbol usted sabe que sale uno al primer tiempo y empieza a jugar un partido desubicado, por unos por un lado y por otro lado, ¿cierto? Pero ¿para qué ese es el momento de descanso? Para uno llegar y hablar, decir, bueno, estamos haciendo las cosas mal, pongamos, ubiquémonos, ¿cierto? Yo creo que ese es el momento de descanso, y lo tomo en lo personal, que Dios me permitió a mí, y bueno, y quizás muchas personas que estén pasando en este momento por eso, ¿cierto? En un lugar de esos, ¿cierto? Dios lo tiene en un lugar de esos, ¿para qué? Para decir, bueno, reflexione, mire lo que está haciendo, haga un alto en el camino y mire que Dios le está dando esto. En un lugar de esos, ¿cuánto nos ha extendido el mensaje? Hermano, leas ese mensaje, mire, léaselo. Dios siempre extendiendo su misericordia, hasta el tiempo que dice, bueno, si ya le llegó por un lado, le llegó por el otro, y si no quiere y lo rechazó, pues ya no. El mensaje del perdón habla de un soldado que se evadió en el tiempo de Abraham Lincoln. Hermano Mateito, ¿usted se acuerda de la historia de ese soldado que se evadió? Sí, en señor. Plena guerra se evadió de las tropas. Sí, señor. Y el hombre, sí, como lo dice, se fue. Y entonces lo iban a matar, a fusilar, ¿no? A fusilar. Estaba sentenciado para ser fusilado. Pero entonces llegó el amigo, ¿no? Un amigo que se paró en la brecha por él. Un amigo de Abraham Lincoln. Y era amigo también del que iban a fusilar. El que iban a fusilar. Y entonces él sintió misericordia por ese soldado. Entonces fue a Abraham Lincoln y le abogó por ese soldado, para que no lo fusilara. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues lo que mi meta en este momento de lo que voy a hablar es de que perdón no es perdón si no se acepta como perdón. Así es. Entonces así, cuando uno es perdonado y aceptar eso es el perdón. ¿Qué hizo con ese soldadito? Lo que sucedió fue que él no aceptó el perdón. Y en esa cárcel muchos no aceptan el perdón. Se hallan culpables de delitos, de pecados, de errores que han cometido físicamente y espiritualmente. Porque lo que uno hace carnalmente lo paga en carne. Eso es verdad, eso es verdad. Pero hay muchas personas que son culpables de la muerte y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué? Él está listo para perdonarnos, pero si nosotros no aceptamos el perdón, pues no hay perdón. Pero hoy tenemos perdón y remisión de pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este soldado no quiso aceptar el perdón porque no iba en un papel de oficina de Abraham Lincoln. Él sacó donde se encontró con el amigo que le intercedió por el soldado. Sacó de su billetera y de ahí escribió: yo, Abraham Lincoln, perdono al soldado fulano de tal, para que no lo maten, para que no lo fusilen. Y entonces el amigo salió corriendo rápidamente porque a pocos minutos iba a ser fusilado. Y el soldado tomó el papel y dijo: no, usted está burlándose de mí, no aceptó el perdón. Eso es falsificado, dijo. Sí. Y no lo aceptó realmente, pero entonces es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar y a mirar esa fe que nosotros tenemos de la palabra. Y empezamos a dar de la mejor manera nuestro razonamiento. Sí. A veces lo razonamos mal, a veces lo razonamos bien, pero es ahí donde sea perdón, sea misericordia, sea lo que sea, siempre, y por delante de todo, siempre va a ser el amor. Pero según lo que nos estaba explicando nuestro pastor, hermano Fabio Hernández, estos días, la misericordia está a través de nosotros. Y lo que sucede es que siempre humanamente miramos que luego este papel, ¿qué es? El papelito puede ser el hermano Enrique, puede ser Mateito, que está que Dios lo ha enviado para a través de ese papelito, que puede ser Benjamín, puede ser hermano Vidal. Son hombres que han ido a las cárceles a llevar este mensaje. La gente, porque no va en un papel muy fino de oficina, a través de un instituto bíblico, claro, no se acepta el perdón que va en ese papelito. Y muchas veces nosotros somos enviados a la gente. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque como dice el apóstol Pablo,
Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Y muchas veces nosotros sonamos, como dijo el hermano Nicky, sonamos como locura y sonamos como un papelito, como algo... Hay algo, el hermano Abraham predica un mensaje que se llama el raro. Ese mensaje es muy bonito porque yo soy raro. Hay algo en mí que me distingue de las otras personas. Claro. Hay algo que yo me gozo en ese algo, y ese es el Espíritu Santo, como lo podemos ver. Siendo las 7:45 de la noche, esto es Gozen Estéreo de Tiempo Eternidad, la cárcel, tiempo de un cambio. No se vaya, ya estamos finalizando nuestro programa el día de hoy. Esto es Gozen Estéreo de Tiempo Eternidad. Los dejamos con una canción, Ora por mí. Sé que soy débil, que innato el pecado lucha en mi vida, que tengo flaquezas como todo ser falible, mas tu insólito amor me ha hecho comprender que en medio de las luchas, que en medio de las pruebas, tu mano protectora me ha de guiar por el largo camino que conduce hasta el cielo, y allá en lontananza tu voz escuchar, cual suave melodía que endulzará mi alma. Venid, hijo mío, te haré descansar. Por eso, hermano, no critiques mi vida, no mires mis faltas para murmurar. Bueno, muy bien, regresamos aquí a Gozen Estéreo de Tiempo Eternidad con la cárcel, tiempo de un cambio. Acabamos de escuchar una canción, de hecho, bien bonita, que se llama Yo tengo un nuevo amor, de Roberto Orellana, el cual nos habla de que Dios es ese amor que nosotros tenemos. Y para dar inicio a nuestra última parte, quisiéramos leer, o más bien hacer un énfasis en las siguientes escrituras e historias que nos han marcado en este tiempo como la cárcel. Quisiéramos iniciar con Génesis 40. Amén, dice Génesis capítulo 40, no, 39, más que todo, 39, 20 al 23. Exacto. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así es, vemos que anteriormente la historia nos habla sobre la mujer de Potifar, que era un soldado, uno de los primeros oficiales de Faraón, ¿no? Y que José había tenido confianza en él, y lo había hecho el mayordomo en su casa. Pero vino la esposa y empezó a seducirlo, con sus artimañas y con sus cosas. Pero José tuvo obviamente la revelación que Dios le dio, y los principios que Dios que le habían enseñado y que Dios también había impuesto sobre él. Pero pues de una u otra manera llega el general y pone pone a su esposa primero que José. Entonces lo envía, como dice, a la cárcel con dos de los siervos del faraón, si no estoy mal. Con el copero y el panadero. Así es, y a uno le dice que usted muere y el otro usted vive. El otro vive, sí. Pero entonces ahí es donde vamos, que por las causas buenas aún va el justo a la cárcel. Sí. Es ahí donde vamos. Por causa de justicia, porque noté que José fue enviado a la cárcel por causa de la mujer de Potifar. Pero entonces vemos que de una u otra manera se toman las decisiones. Sí. Obviamente José no quiso estar con ella, porque pues ella no pudo ser seducido por la mujer. Exacto. Por causa de no poder ser seducido por la mujer, entonces fue enviado a la cárcel por causa de mentiras de la mujer. Y fue por esa decisión, ¿no? Sí. Porque dijo, ¿voy o no voy? Sí. Pero entonces de una u otra manera estaba su túnica en el cuarto. Y creo que ella dice que estuvieron los dos, o ella creo que dice que es... Sí, que estuvo con él, que él la sedujo, pero realmente si miramos la escritura no la sedujo. Y que como si lo acusó la mujer de Potifar como violador.
como que la había tratado de forcejarla, de forcejar, cogerla. como, Es ahí pero donde era vamos. una mentira. Es ahí donde De vamos. eso lo hizo como en venganza. En venganza de ver que ella no pudo hacer nada, no pudo entonces, hacer pues, nada, ahora, digamos, tome. de ese muchacho José, porque la escritura narra de que él era de una apariencia muy, digamos, hermosa. Es ahí donde vamos, es ahí donde en venganza de ver que ella no quisiéramos pudo hacer nada, quisiéramos digamos, mirar de ese las muchacho José, porque, consecuencias que narra nos tienen en la de cárcel. una apariencia, En la cárcel digamos, podemos ver que es ahí donde vamos, es ahí donde quisiéramos y empezamos aquí a razonar y a mirar que nos explican sobre ello y tuve la experiencia de hablar con un convicto y me decían que empezamos aquí a razonar y a mirar que nos explican sobre ello con una moza, por decirlo así. Y cuando estaba con esa moza, entonces la relación con el esposo lo demandaba por violación. Sí, lo mismo que sucede hoy. O sea, eso puede suceder con muchas personas sin deber un caso, hermano Mateo, no con personas. Y sin justo, allá le cuentan muchos casos en las cárceles. Nosotros estamos en el ministerio carcelario y hemos sido enviados a varias cárceles. Y uno sabe el ambiente que se mueve en las cárceles. Y muchos cuentan de cosas de que los acusan, de cosas porque ellos no deben nada de eso. Y muchos hay inocentes que no deben nada, están en la cárcel, sido enviados a por de pronto, y uno sabe el ambiente por una venganza personal y pueden caer presos en una cárcel. Sí, esa venganza también nos contaba otra anécdota en la cual estaba la hija de uno de los prisioneros de la cárcel, y decía que le decía a su papá, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Puedo ir a tal cosa? Y el papá le decía que no la voy a dejar ir. Entonces ella se pegaba o sí, se maltrataba ya físicamente y decía que era maltrato, Sí. Tal vez a menores o maltrato infantil o bueno, de una u otra manera, como ya hoy en día los niños son abejas, ya no caminan sino vuelan, le hacía demandas o lo puso una demanda y entonces el papá quedó preso. Y de ahí es donde ella lo visita a diario. Sí. Y es triste, realmente es triste ver que tanto por una cosa material tenga que irse a una cosa psicológica. Porque Pero Dios estaba atrás del asunto, era lo más lindo era eso, ¿no? Porque note usted que todo eso que le pasó a José fue para preservación del pueblo, ¿sí? Sí, así es. Sí, porque si no hubiera sido porque José estuvo preso, no hubiera habido, digamos, vida para uno o para el otro. ¿sí? Para toda la nación, Cuando José- porque tanto para la familia del padre de José, para los hermanos, porque note usted que él estuvo preso, pero fue maravilloso como él a través del don que estaba en ese hombre, porque Dios estaba tras del don que había en José. Ahora, y cuando José, ¿se acuerdan que José se encontró con sus hermanos y sus hermanos lloraron amargamente? Dijeron, no os entristezcáis porque para preservación de la vida ustedes me han traído acá, que fue Dios Sí, el que Dios. permitió, y ahí es cuando... El plan divino estaba ahí. Todo eso amén. hay un propósito. Sí, un un propósito. propósito. Amén, y yo Y siempre- representando de que José representaba a nuestro Señor Jesucristo. José vendido por los hermanos. Amén. Es Él cuando- fue vendido a Egipto. A Egipto, sí. Y yo miro una cosa, bueno, llegando al tema, bueno, no es del tema, bueno, de lo que estamos hablando, pero en todo este asunto, en todo lo que hemos hablado, yo siempre pienso que es con Es un plan lo divino. que hablaba el hermano, el tocayo, el domingo, el hermano Enrique, la preexistencia de Dios. La presciencia. La presencia de Dios, donde Dios ya tenía todo el plan en su previo mente, en su conocimiento. previo conocimiento. O sea, que si algo esté sucediendo o algo va a pasar, es porque Dios ya lo tenía en su Planeado. previo conocimiento. Así me volviendo al tema, por qué suceden las cosas, por qué pasó esto. No debí yo estar acá, pero Dios tenía su previo conocimiento, y uno dice, tenía uno que estar, digo, o en mi caso, ¿no?, en un lugar de esos. Me gustaría quizás de pronto agregar una escritura que me encanta mucho. En esos días cuando pues tuve la oportunidad de estar ya aquí fuera, me acuerdo que hablé con el hermano Fabio, me lo presentaron,
y mi hermano Fabio me regaló esta escritura, y se encuentra en Isaías 48, vale, la Isaías 48:6, dice así: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Imagínate esa palabra, que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Para que Dios tenía el oído, en caso se llegaba hasta el día que él, por su previo conocimiento, su gracia dijo, ahí le voy a dar esa escritura para que la oiga y la escuche. ¿Sí? Dice así: si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Donde Dios me escogió, pues un horno de aflicción. Allá donde Dios sabía que allá eso lloró a uno. Es el plan divino, porque el hermano Mateo, que muchos hermanos que han salido ahora último en las cárceles, dice, si Dios no me hubiera enviado a la cárcel, de pronto yo no hubiera creído lo que hoy ahora creo, lo que hoy soy, es porque gracias a Dios me permitió caer en una cárcel. Así es. Porque dice, como dice la cita del día hoy, Dios siempre disciplina a sus hijos. Ajá, así ¿Sí? Es una disciplina que Dios le da a sus hijos. Dios madruga a disciplinar a sus hijos, ¿sí? Y al que toma por hijo lo disciplina. Lo disciplina, entonces ¿para me pone qué? a mirar y dice, Señor, ¿pero por qué eso? No, pues porque así tenía que ser. Sí, me hace acordar de esa escritura: todo me es lícito, y no todo me conviene. No todo me conviene. Pero aún así hay un propósito. Sí, hay un Claro. propósito divino en los planes del Señor. El plan de Dios es perfecto. A Dios no le está saliendo nada. Pienso yo que a veces uno piensa, no, que es que a Dios se le está saliendo nada. A Dios lo tiene todo tan perfecto. A Dios no se le sale que no nada se le de sus sale manos. nada, ni se está adelantando nada, ni se está atrasando nada. Todo Así va en el es. plan perfecto de Dios. Dios está llevando cada y cual en su tiempo. Aún estando allá, ¿cuándo saldré acá? A uno le dicen, no, mañana, que en un año, que en 2 años, pero iba pasando el tiempo. Quizás unos se van antes, pero quizás otros Ya más. también, hermano Mateo, yo aquí estaba mirando Hechos 16, donde habla de Pablo, cuando Habla de Pablo y- cuando se encontró con una mujer que era divina. Así Y es. mirando que hasta el Señor Jesucristo fue preso, ¿sí? Por Claro. cárcel, dice la Biblia que por cárcel y por padecimiento fue tomado, ¿sí? Sí. Y todos los patriarcas del Antiguo Testamento, muchos cayeron presos. Claro, Jeremías. También Jeremías, encontramos digamos. Jesucristo. Daniel también cayó preso. Y entonces también encontramos que Pablo y Silas, ¿por qué motivo cayeron presos? Y eso Mire. no fue por causa buena, digamos por causa, perdón, de un error en su cuerpo físico, sino que ellos, por el Espíritu Santo, discernieron un espíritu que había en una mujer adivina, que la tenían, la familia la tenían para ganar su plata. Claro, Sí, como Hechos fuente de ganancia, fuente de ganancia. Hechos 16 nos narra, 16 empieza. ¿Por qué motivo Pablo cayó preso? Dice, aconteció que mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos, o sea, a la familia les daba grandes ganancias. Entonces, cuando ese espíritu que operaba en esa mujer, cuando se encontró con esos varones, dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. Claro, porque aún Y el entonces- diablo testifica de la palabra Sí, de Dios. claro, el diablo dice, estos son siervos del Señor. Y de eso tuvimos una gran experiencia que es con nuestro hermano Vidal en la cárcel, en el Barne. Sí, eso los espíritus disciernen qué hay en uno. Sí, Claro. claro. Los espíritus contrarios disciernen quiénes somos nosotros, porque en nosotros está el espíritu del Dios Altísimo, los espíritus de Dios. Hablando de esos adivinadores y de esos hechiceros, etcétera, ellos pueden entrar a la otra dimensión Claro. y hablar con, Igual con que las nosotros, almas encarceladas. igual cuando nosotros nos metemos en la dimensión del Espíritu Santo, nosotros entramos en otro espíritu y En estamos otra en lugares celestiales con Cristo el Señor. Dice, y está siguiendo a Pablo, y o sea, les empezó a decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Entonces, Pablo mandó por el Espíritu a inmodecer ese espíritu que estaba en esa mujer. A causa de eso,
sentenciaron a Pablo y a Silas y fueron a la prisión. Pero note usted que fue para que el carcelero por un propósito, pudiera recibir la palabra de Dios. No solamente el carcelero, de que dice, creen en el Señor y tú, salvo tú y quién, y tu casa. Y tu casa. Entonces fue cuando hubo una gran promesa, porque note que sabemos de que todo aquel que acepta a Jesucristo será salvo la persona y toda la casa. Toda la casa, porque eso es lo que promete la palabra. Así es, quisiéramos ya ir cerrando un poco ese tema. Apocalipsis 1:9 que nos dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora el hermano Abraham dice en una exposición de la O sea que encontramos otra persona que estuvo preso por testimonio de la palabra. Claro, dice por causa de la palabra. Dice el hermano Abraham en una exposición en las 7 edades de la iglesia, visión de Patmos, nos dice que Juan estaba en la cárcel y en una isla, no estaba en algo sitiado de tierra, como decir Colombia, Venezuela, sino en una isla, como San Andrés. No, yo lo asemejo igualmente. Bueno, yo leí esa parte, me acuerdo que yo leí esa parte de la isla de Patmos, y yo lo llevé y lo asocié igualmente, porque aún yo estuve ahí con personas que eran, pues, personas ya muy de mucho tiempo, o sea, gente que ya llevaba mucho tiempo, o que había estado mucho tiempo, o que había estado sobre, digamos, antiguamente, cuando le llamaban la isla Gorgona. Sí. La isla de Patmos estaba rodeada de animales, de cocodrilos. Cocodrilos, era una isla tremenda donde dice lo siguiente: Patmos, isla a 48 kilómetros de la costa de Asia Menor, en el mar Egeo. Juan estaba sufriendo encarcelamiento por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quisieron matarlo en vano, hirviéndolo en aceite por 24 horas. Sí, es que entonces los oficiales lo sentenciaron como brujo y lo enviaron a Patmos. Y dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba en el Espíritu, dice. Las cosas de la palabra hay que hacerlas en el Espíritu, leer la Biblia en el Espíritu, adorar en el Espíritu, etcétera. O sea, entrar en el Espíritu. La gente del mundo entra en el Espíritu de Él, pero como adoran al cristiano, llamémoslo fanático, etcétera, como habla el cristiano. Lo hermoso también que yo leí aquí esta parte, dice, Juan estaba en el día del Señor, o sea, él se transportó al día del Señor, a lo que iba a acontecer futuro. No, y fuera que fuera, bueno, exactamente está en el día del Señor, pero así no fuera el día del Señor, hay algo que es muy tremendo, y es que Él estaba en el Espíritu, así como estamos nosotros acá, entrando en el Espíritu, porque estamos hablando de algo que es en el Espíritu. ¿Es así o no es así? Sí, lógico, y es que cuando uno entra en el Espíritu, vea, pasa como esta noche, decíamos de qué vamos a hablar, pero déjeme, hermano Mateo, decirle algo, que no hemos ni iniciado el tema, porque es muy grande lo que, para hablar de cárceles, es muy grande el tema. Sí, realmente, tanto lo que tocamos al principio, como almas encarceladas, como es el plan redentivo, como el Señor bajó a esas almas, como aún la cárcel que nosotros tenemos hoy en día, que debería esta ser nuestra cárcel, porque en Filemón dice dijo Pablo, prisionero de Cristo. Entonces, prisionero de Cristo. Deberíamos nosotros ser prisioneros de esta palabra, y realmente es algo muy bonito porque podemos entrar en el Espíritu, como estaba. Y lo podemos decir que estamos presos en el Espíritu, ¿por qué? Porque de la palabra, porque estamos presos, porque ya no, yo algo que lo puedo decir abiertamente, es de que yo ya no me puedo salir de este mensaje. Sí, eso es lo más tremendo. Yo no me puedo salir, yo quisiera, digamos, bueno, alejarse uno de los vituperios, pero hay algo, pero ¿a quién iremos? Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces uno ya no se puede salir. ¿Qué va a hacer uno a otro lugar? No, yo me siento bien siendo prisionero de Cristo. Hermano, porque cuando yo estaba preso en el mundo, y yo algo que no me dejaba salir, hoy me siento en la misma condición, pero de otro lado, estando preso de la palabra de Dios. Ya no puedo hacer la vida que yo quiera, sino hay un gobernante dentro de nuestras vidas, claro, que no nos deja ir a hacer lo que nosotros queramos, sino lo que el Espíritu nos diga, lo que el Espíritu nos guía. El hermano Abraham habla de algo muy interesante, y están almas encarceladas hoy. Más que un mensaje que predica, es como una advertencia, sí, que nos dice lo siguiente. Página 28 en el antiguo mensaje o folleto.
Dice, noten, el Espíritu Santo ha prometido eso. Eso cuadra con el tiempo en que estamos viviendo. Tiene que aparecer alguien. Eso tiene que suceder porque es así dice el Señor según Malaquías capítulo 4. Él dijo que precisamente sería la señal inmediata antes del día grande y terrible del Señor. Os enviaré a Elías. ¿Y qué hará él? Convertirá el corazón de los hijos a la doctrina de los padres, o sea, otra vez a la Biblia. Sacándolos de todas las divisiones denominacionales, hay que regresar a la Biblia y a Dios. Eso es lo que él habría de hacer. Si quitamos esas divisiones denominacionales y le pondríamos cárceles denominacionales, sí, yo creo que ahí está. Volver el corazón de los hijos a la doctrina de los padres, a esa cárcel, a la fe original. Vea, porque, cárcel que hermano nosotros Mateo, queremos. nosotros también vemos una cárcel y es la religión. La religión son cárceles, cada religión es una cárcel, porque muchas personas dicen, no, yo estoy en esta religión y ahí no me salgo. Así Y se sienten ahí como atados, como Sí, prisioneros. claro, son como- prisioneros de, como encerrados, de esos dogmas. sí, de un dogma. Pero por eso es tan importante en este tiempo escuchar la voz de Dios. Y uno le habla a las personas, dice, mire, la escritura nos dice así, pero es que la iglesia... Entonces la persona le dice a uno, no, pero es que la iglesia me lo enseña de esta manera. Y entonces dice, pero es que aquí estoy bien, yo me siento bien en mi iglesia. Usted cree a su iglesia y yo creo en la mía. Ajá, así ¿Sí? es Porque ellos se respetable. sienten presos en ese sistema. Así, hermano Mateo, usted le muestre a la persona. Sí, Así le muestre Lo que y pasa la es que- persona reconozca que verdaderamente tiene una falsa doctrina o tiene una falsa creencia. Pero él se dice, no, yo aquí me siento bien. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Pasa como, usted ha visto la de la historia que nos habla el Espíritu Santo a través del profeta, donde habla del cuervo cuando estaba amarrado de un posta, digamos, en un posta. Pasaron y lo liberaron y pasaban los otros cuervos y le decían, Juanito, vamos para el sur, ya es el tiempo de volar. tiempo. Dice, no, yo estoy aquí, se sentía Algo preso, aunque ya estaba suelto. así es. Él se sentía preso, ese cuervo. Pero note también que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla de cuando él dice que fue el cuadro más triste, dice el Espíritu Santo a través de nuestro profeta William Marion Branham, que fue el cuadro más triste viendo a una jaula, en una jaula, a una águila encerrada. Así es, ¿Sí? así es. Y él dice que se lanzaba con esa fuerza y llegaba a la malla y las plumitas le arrancaban y caía, su pecho chocaba con la malla y ella caía de espaldas. Y dice que es el cuadro más triste porque era un animal de la que se remonta a las alturas. Así es, Y siempre nosotros como águilas somos tipificados así es. como águilas, los hijos de Pero Dios. hay algo tremendo y es que no deberíamos encerrarnos en esas doctrinas, jaulas. en esas cosas. Esas Deberíamos jaulas. encerrarnos en la Biblia, en lo que es el mensaje, en En el la, Espíritu mensaje, Santo. en la libertad En la verdad. del Espíritu Santo, Así porque es. como la palabra que dijo el hermano Enrique, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente Libres. Oye, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres a nosotros? La La palabra. verdad. La verdad. La Nada más palabra nos de puede hacer verdad es la libres que- realmente. Nada. La palabra de verdad es la que nos hace libres. Porque nosotros muchas veces pensamos estar libres cuando no estamos libres. Cuando no estamos Hay algo que nos ata y es un credo. Pero también hay que hacer un énfasis ahí y un alto y un paréntesis en el cual hablamos de la libertad. No esa libertad en la que podemos vivir con una vida libertina. Holgán. No libertinaje. No libertinaje, sino que esa verdad, esa vida de poder ser libre de una manera correcta, con principios, fundamentada en lo que es la palabra y la fe, ¿sí? Para no malentendernos. Porque muchos dicen, no, la Biblia dice esto, pero eso no es libertad. Entonces, ¿qué clase de libertad estamos buscando? ¿Sí? No estamos contradiciendo nada, sino que la Biblia nos habla de que hay que vivir bajo un parámetro que nos puede hacer libres. El hermano Abraham dice, usted tiene una serie de derechos y cuando usted recibe o quiere aceptar al Señor Jesucristo, usted rinde esos derechos a Él. Claro, sí. El derecho de fumar, el derecho de ponerse que la falda corta, hablando de mujeres, que la expansión, que bueno, aretes, etcétera. El hermano Abraham dice que usted cede todos esa serie de derechos a Dios y cuando usted lo cede, entonces deja que el Espíritu Santo venga y obre en su vida. Para que Quisiéramos- tome control en nuestras vidas. Quisiéramos terminar ya
yo quisiera terminar con un extracto que dice: ahora fíjese bien, cuando Jesús habló esas palabras, el mundo continuó como si nada. Todo fue normal. ¿Por qué? Porque no conocieron su hora. Cuando Noé entró del arca, el mundo continuó como siempre. Todos los burladores en aquel día continuaron con sus fiestas carnales de sexo. Continuaron comiendo, bebiendo, casándose y las demás cosas que hacen hoy día, todo igual. No hubo cambio y decían: ¡ah, qué cosa! Aquel fanático religioso cerró la puerta. ¿Has oído tú de una cosa tan necia? ¿Sabes lo que ha dicho? Dice que todos nos vamos a ahogar. ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde está el agua? Esos fueron los burladores en los días de Noé, y así será en la venida del Hijo del Hombre. Bien, Noé conocía la señal. Ya para terminar, hermano Benjamín, quisiera que nos diera una conclusión de lo que hemos hablado en esta noche. Pues yo me siento muy feliz compartiendo con los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Muy maravilloso y poder ver de que nosotros podemos tener la libertad dada por el Espíritu Santo de hoy, conocer la verdad y ser libres. Libres no como dijo usted, no de ir a hacer lo que nosotros queramos, sino la libertad de que el Espíritu Santo nos prometió. Así es. ¿Sí? Porque entonces nos remontamos en las alturas, podemos volar y volar y volar, y hacia el espacio nosotros podemos tener mucho espacio para volar. Por eso el águila es tipificado como el cristiano nacido de nuevo, porque podemos volar a las alturas y remontarnos. ¿Pero por qué? Porque depende también de nuestro alimento, depende de lo que nosotros nos alimentemos. Por eso el águila no puede comer cualesquier comida. ¿Por qué? Porque para poder volar necesita nutrirse de carne fresca y carne, digamos, nueva, alimento nuevo. Dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, porque nosotros podemos volar y volar, y no hay nada que nos impida, porque hemos escuchado la voz del águila, ¿sí? Y esa es la manifestación. Si el Hijo nos libertare, nosotros, como hemos citado la palabra a Jesucristo en su dispensación hoy, en la alimentación del Hijo, que es la palabra. Así es. Revelada para la hora. Y yo los motivo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, para que siempre sintonicen Gosen Estéreo. Ha sido una bendición para mí, lo mismo que para ustedes. En esta noche, pues, disculparán, perdonarán los errores, pues el momento de hablar, soy un poco tartamudo para hablar, pero el Señor nos ha ayudado en la obra carcelaria. Y un saludo para los hermanos de la obra carcelaria que están sintonizados a través de este medio. Yo sé que nos están viendo. Para ustedes un saludo en esta noche. Muchas gracias, hermano Mateo, por haberme tenido en cuenta. Tranquilo, Gosen somos todos. Pollito, como le dicen. Amén. Quisiera cerrar con una conclusión. Amén. Quisiera tomar un texto, está en Apocalipsis 3:20. Dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, celaré con él y él conmigo. En este día, igualmente, debemos escuchar la voz, y la única voz que hay sonando sobre la tierra y que sonará es la voz de un profeta realmente, que es la que va a hacer cambiar realmente una vida. No hay nada más. Escuchemos esa voz que Dios envió, no tiene otra voz, que esa voz tiene un nombre y es el hermano William Marion Branham. Realmente para nosotros, el profeta que Dios envió, para este tiempo, para nosotros, debemos escuchar. No hay otra voz, no hay otra voz ni habrá otra voz, realmente. Es la única voz, y yo he visto, y pues animo a las personas que nos están oyendo, nos están viendo realmente, que escuchemos esa voz, porque es la única voz que Dios tiene sobre la tierra, y es el único medio por el cual Dios le puede hablar al hombre. No tiene Dios otro medio, no tiene ni tendrá otro medio, realmente, sino por medio un profeta realmente, la voz de Dios que tiene sobre Así es. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, La Cárcel, tiempo de un cambio. Quisiéramos saludar a todas las personas que nos sintonizaron durante las pausas. No hicimos referencia a ellos ya para no interrumpir la plática y para que no se perdiera el hilo. Pero saludamos a cada uno de ustedes, aún si lo está viendo por diferido. El Señor Jesucristo la bendiga. Y sabemos de que no somos nosotros, sino es Dios. No es un programa más, sino es una bendición más.
yo quiero decirle a cada uno de ustedes que deje esa cárcel mental, esa cárcel espiritual, tal vez natural. Quisiera decirle que hay una mejor cárcel, hay que ser el mejor prisionero para Dios, hay que seguirlo a Él, hay que demostrar, como dice la palabra, por sus frutos le conoceréis. Y es ahí donde necesitamos nacer de nuevo, es ahí donde necesitamos que tanto usted como yo podamos ser el mejor prisionero de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura, y en mi debilidad soy fuerte. Así que esto fue una emisión más de Gozen Estéreo, una bendición más de Gozen Estéreo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos dentro de 8 días una nueva emisión con grandes sorpresas. Esto fue Tiempo de un Cambio, Gozen Estéreo, prisionero de Jesucristo. Dice, ser prisionero de Cristo es fugarme a la libertad. Es lo que nos dice Pollito en esta noche. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Los dejamos con la última canción. Gozen Estéreo. Un gran equipo, una gran familia, porque Gozen somos todos. Gozen Estéreo. Gozen Estéreo. Gozen Estéreo. Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando.